Es martes 1 de febrero de 2020. En las afueras de la Universidad de Chicago, las calles están congeladas y vacías. Pero adentro del edificio, en su oficina, Harriet DeWitt, profesora de psiquiatría y ciencias del comportamiento, trabaja ensimismada, ajena al mundo exterior. Harriet no está sola. Junto con su equipo de investigación, lleva adelante un experimento con voluntarios sanos a los que se les da una dosis de MDMA. El objetivo es claro. Buscan saber si consumir MDMA aumenta el placer del contacto social. Lo que no saben es que pronto va a caer del cielo una pandemia y el contacto social va a ser una de esas cosas simples pero que se extrañan. El día transcurre con normalidad. Los voluntarios terminan y se retiran. El asistente de Harriet, que hasta recién estaba acompañando al último de los participantes del día, irrumpe en su oficina. Tiene la cara agitada, como si hubiese corrido, como si el edificio estuviera en llamas. Trae un papel en la mano. Es una nota que dejó aquel último participante del experimento. Tras superar los efectos del MDMA y llenar los formularios necesarios antes de irse, escribió un mensaje para los investigadores. El mensaje dice: esta experiencia me ha ayudado a resolver un problema agotador. Googleen mi nombre. Ahora sé lo que tengo que hacer. Su nombre completo quedó fuera de las crónicas y solo lo conocemos por su nombre de pila, Brendan. Y por algunos datos particulares: 31 años, tez blanca, un pasado en la Universidad de Illinois. Pero Harriet y su asistente sí cuentan con otros datos. Apenas él termina de ponerla en contexto, Harriet escribe el nombre completo en el buscador. Así, descubre que Brendan, el tipo al que le dieron MDMA, le provocaron una epifanía y soltaron luego a las calles heladas de Chicago, al parecer es un supremacista blanco. Noticias de hace unos meses lo señalan como el líder de un grupo nacionalista llamado Movimiento de Identidad Estadounidense, uno de los tantos grupos de alt-right que proliferaron en Estados Unidos durante el siglo XXI. Básicamente, herederos del Ku Klux Klan, los puros, los arios, los violentos. A Harriet del corazón se le quiere salir del pecho. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Qué va a hacer Brendan? ¿Qué es lo que sabe que tiene que hacer? ¿Y hasta dónde es ella, su equipo y el MDMA responsables de lo que puede estar por pasar? Soy Marcos Aramburu. Estás escuchando Los Entusiastas, un podcast de El Gato y la Caja. El episodio de hoy surge de una pregunta aparentemente sencilla. ¿Se puede cambiar a una persona con psicodélicos? Y lo principal que noté fue el cambio en el humor. Era como que tenía ganas de vivir, decía yo, que muchas veces no tenía ganas de vivir. Digo, cambiarla definitivamente. Cambiarla en una dirección específica. La conciencia todo el tiempo, como nuestra, se modifica, en realidad. Es constante la alteración. ¿Puede una simple dosis de psicodélicos cambiar quién es fundamentalmente una persona, en qué cree y cómo percibe su propio lugar en el mundo? Episodio 1. Himno a la alegría. A ver, empecemos por el principio. El LSD se sintetizó por primera vez en Suiza en 1938, apenas un año antes de que Hitler invadiera Polonia. Y Albert Hofmann descubrió accidentalmente los efectos psicoactivos del LSD en 1943, cuando la guerra ya entraba en su etapa final. Pero esto no fue un impedimento para que los nazis se interesaran por esa sustancia y por los psicodélicos. Lo que pasa es que, a pesar de que tenemos las drogas muy relacionadas con el movimiento hippie de los 70, el progresismo, la liberación de los cuerpos, lo cierto es que durante muchas décadas fueron más bien un asunto de derecha. Hay varios reportes que hablan de experimentos hechos en soldados nazis y estadounidenses con drogas psicodélicas, y también lo usaban, no sé, aristócratas, banqueros, ex militares alemanes, agentes de la CIA. Pero en paralelo,
otro grupo de personas también se interesó por esta clase de sustancias. A lo largo de 30 años se publicaron más de 1000 estudios clínicos documentando los efectos terapéuticos de los psicodélicos, en base a pruebas realizadas sobre no menos de 40.000 sujetos experimentales. Hasta acá todo bien, pero el chorro se corta en 1970, cuando la Agencia Antidrogas de Estados Unidos clasificó los psicodélicos como drogas de la lista 1, lo que impedía su comercialización, pero también cortaba de raíz cualquier posible investigación en este campo. De un día para el otro, los psicodélicos cayeron, juntos con sus consumidores, del lado oscuro de la ley. Fuera de la conversación pública, cada grupo desarrolló su propia relación con las drogas. Los hippies encontraron en el ácido una droga del amor, un elemento ritual de conexión con la naturaleza, la música y el mundo. Pero en simultáneo, los nazis, los derechistas, los racistas, no la rechazaron. Para ellos también se convirtió en un elemento ritual, en la posibilidad de acceder a una comunidad, a otro modo de pensar y comprender el mundo. Una expansión de la conciencia, al fin y al cabo, solo que expandía en otra dirección muy distinta. Hoy en día, año 2024, hay grupos neonazis que usan psicodélicos de esta misma manera. Por ejemplo, uno de los rituales del grupo terrorista neonazi La Base incluye matar a un carnero, tomarse su sangre y consumir LSD para reforzar los lazos de pertenencia. Por extravagante y loco que suenen estos casos, son bastante más mundanos y corrientes de lo que parecen. No hay nada más ario que el consumo de plantas enteógenas, dijo Andrew Thomasberg del grupo Vanguard America, una organización supremacista blanca tan extrema que hasta Twitter le suspendió la cuenta en 2017. También se pueden encontrar referencias a los psicodélicos, por ejemplo en Stormfront, que es la página de odio más vieja de internet, y en otras organizaciones neonazis. Hasta el creador de 8chan admitió haber creado el sitio después de un viaje de hongos. Y en Argentina, en 2018, le revocaron el pedido de excarcelación a una persona que estaba presa por traficar pastillas de éxtasis marcadas con esvásticas. Entonces, recapitulemos un segundo. Brendan había tomado MDMA. Harriet DeWitt y su asistente encontraron que se trataba de un supremacista blanco. El mensaje decía: ya sé lo que tengo que hacer. Y nadie en la universidad podía adivinar a qué se refería Brendan con esas palabras. Solo sospechaban que el experimento había disparado algo adentro de él. Brendan había cambiado en el transcurso del tiempo que pasó ahí. Pero, ¿había cambiado para bien o para mal? Esa pregunta es otra pregunta, ¿no? Quien acaba de hablar es Antonio Castiglianis, psiquiatra. Antonio tiene un consultorio de psiquiatría y psicodélicos, acompaña a pacientes que usan cannabis en sus tratamientos y trata de incorporar estas sustancias a las terapias en la medida en la que la legislación, todavía restrictiva en Argentina, se lo permite. Los psiquiatras no podemos indicarlo, ni prescribirlo, ni aconsejarlo. Por la ley de salud mental actual, nosotros estamos en condiciones de poder escuchar lo que sucedió en determinada experiencia. Desde una política de reducción de riesgos y daños, poder alojar eso y tratar de que esa persona se exponga lo menos posible a una situación de riesgo. Bien, está clarísimo, pero todavía no queremos entrar en esa. Estamos en la historia de Brendan y necesitamos empezar por el principio. Así que le pregunté a Antonio cómo funcionaba exactamente un psicodélico. La activación excesiva de un receptor de serotonina disminuye el filtro de lo que uno sensa del mundo. Uno todo el tiempo está sensando. Yo en este momento estoy en una habitación con paredes, con unos paneles, con una botella de agua, el micrófono, pero en una región muy chiquitita de mi cerebro, se llama tálamo, yo voy a bloquear lo que no necesito para poder hablar con vos. Si yo a ese tálamo lo desbloqueo, levanto el filtro, todo en mi corteza cerebral cobra el mismo valor. Entonces, cuando todo empieza a cobrar el mismo valor,
vos y el panel que tenés al lado se pueden empezar a mezclar y hacer lo mismo. Entonces, como todo empieza a ser lo mismo, la autopercepción empieza a formar parte de todo. Y lejos de ser una experiencia desagradable, puede transformarse en una experiencia sumamente agradable. Antonio está hablando de un fenómeno bastante conocido que se llama disolución del ego. Esa capacidad que tienen algunas drogas de borrar los contornos del yo y provocar una profunda sensación de fusión con el universo. La posibilidad de que esto ocurra sin que nos volvamos locos tiene que ver con la capacidad de crítica, es decir, la conciencia de que el efecto es el resultado de haber consumido una determinada sustancia. Así, uno no cree que su juicio se perdió o se suspendió, sino que se alteró. La disolución del ego tiene que ver con poder mirar al otro. Poder mirar al otro entero, poder empatizar, se lo llamó empatógenos. Empatizar quiere decir poder ponerse en el lugar del otro. Cuando uno va por la calle y ve a alguien pidiendo plata, uno en un lugar empatiza en el sentido de que vos lo estás viendo en una situación de carencia, ¿no? Y eso te puede motivar o ayudarlo o hacer toda la contraria, que es mirar para el otro lado y hasta odiarlo quizás. No dejas de empatizar con eso, lo odias porque en algún sentido te lastima y te conmueve. Ok, hay algo clave acá. Empatizar no es siempre una razón para ayudar. Empatizar puede ser también el camino al odio, al desprecio. Y desde este punto de vista, la idea de un grupo de neonazis empáticos de golpe tiene todo el sentido del mundo. Pienso en Brendan metido en el resonador magnético, sintiendo que su conciencia se disuelve y se hace una con el universo. Pero su universo está plagado de discursos de odio, de mexicanos cruzando ilegalmente la frontera, de feministas promoviendo el aborto, de demócratas inútiles, de musulmanes terroristas, usuarios de Twitter y encima de todo, esa máquina que lo envuelve y lo taladra. ¿Cómo no va a volverse loco? Lo cierto es que Brendan no se volvió loco. No salió a los tiros, no hizo un atentado, no se juntó a aullar un grito de guerra con otros neonazis bañados en la sangre de un carnero. Brendan se fue a la casa completamente conmovido y se replanteó definitivamente sus posiciones ideológicas. En una nota que le dio posteriormente a la BBC, dijo: concebí mis relaciones con otras personas no como límites distintos con entidades distintas, sino más bien como un todo. Me di cuenta de que me había obsesionado con cosas que realmente no importan y que están muy desordenadas, y que había estado perdiendo completamente el punto. No había estado absorbiendo la alegría que la vida tiene para ofrecer. Esa misma noche, Brendan se puso en contacto con un grupo de antifascistas de Chicago. Primero no le creyeron, obvio. Pero Brendan estaba comprometido. Empezó a meditar, leyó otros libros y de a poco fue abriéndose camino en un universo nuevo y opuesto. Así, como por arte de magia, de malo a bueno, de fanático a altruista. Ok, pero ¿cómo? ¿Cómo pudo haber sucedido ese switch? Al parecer la respuesta tiene que ver con un concepto aún más conocido que el de la disolución del ego, pero poco comprendido fuera del ámbito de la salud mental. El concepto de trauma. Yo tenía como todo un tema con el sexo. Era como algo que tenía que tener sexo todo el tiempo, conocía a mucha gente y llegó un momento que eso sentía que era algo enfermizo porque yo no lo pasaba bien. Yo no me sentía bien, yo estaba con personas, conocía y la pasaba mal después. Entonces era como algo que me empezó a afectar en mi vida porque decía, pero ¿por qué quiero hacer esto si yo no lo quiero hacer? Y sufría porque, no sé, era como que todo el tiempo me llevaba a ese lugar de abuso, hasta a veces me pasaba que quería que me pegaran o que, no sé, ¿viste esas cosas? Hoy lo pienso y digo, en ese momento era totalmente lógico para mí. Y claro, todo eso me llevaba después a comer un montón, a una angustia tremenda de sentir, ¿sabes? Que yo sentía que mi cuerpo no valía, que mi cuerpo no tenía ningún valor y que cualquier persona podía hacer cualquier cosa. Rosina es uruguaya, es joven y trabaja en Antel,
la empresa estatal de telefonía. En su voracidad para narrar, a veces cuenta todo junto. Una infancia de abusos familiares, una adolescencia de sexo con y sin satisfacción, y una adultez que cambió a partir de haber hecho un tratamiento con psicodélicos. Yo tenía algunos amigos conocidos más que nada, que estaban haciendo con mi psicólogo. Entonces yo le propuse empezar la terapia con hongos y bueno, al principio habíamos dicho, bueno, un mes y íbamos viendo. Bueno, yo tenía una bitácora también que iba anotando todo lo que me pasaba. Y lo principal que noté fue el cambio en el humor. Era como que tenía ganas de vivir, decía yo, que muchas veces no tenía ganas de vivir, pero con los hongos me empezó a pasar que, no sé, como que todo tenía un sentido. Cambié también el tema de la alimentación. Es como que solo mi cuerpo empecé a adelgazar, empecé a comer más sano, como que el cuerpo me pedía otra cosa, salí a andar en bici, mis vínculos. No se me ocurren personas más distintas que Brendan y Rosina. Un ex supremacista blanco de Chicago y una joven estudiante de psicología de Montevideo que trabaja en atención al público. Un sujeto experimental que se metió en un resonador magnético porque necesitaba plata y porque atravesaba una crisis de identidad, y una mujer con una historia familiar a cuestas que buscaba sanar. Incluso las sustancias que consumieron son distintas, más allá de que puedan englobarse en el bonito nombre de psicodélicos. Brendan consumió MDMA y Rosina hizo tratamientos con hongos psilocibes y con ayahuasca. Los psicodélicos tienen una característica, el MD lo tiene sobre todo, que el MD no se caracteriza por producir alteraciones sensoperceptivas, ¿no? No está en el grupo como quizás de la ayahuasca o de los hongos, sino está más del lado desde la sensación de bienestar y la empatización, por eso se lo usa mucho en las fiestas electrónicas. Y sin embargo, son psicodélicos. Y sin embargo, ahí están ambos, Brendan y Rosina, con sus historias positivas para contar. ¿Qué pueden tener en común? ¿Dónde está el secreto de estos tratamientos? ¿Son tan potentes los psicodélicos como para cambiar lo que una persona es, cómo se percibe, en qué cree, cómo interpreta su propio pasado? En definitiva, ¿cambiar su conciencia? Sí, obviamente la respuesta no es tan sencilla como un sí. Es una posibilidad. La conciencia todo el tiempo, como nuestra, se modifica, en realidad. Es constante la alteración. Lo que más nos sirve es darnos cuenta que el hecho de esta exposición a un psicodélico es un hecho traumático en sí mismo, ¿no? Un hecho traumático, lo digo como un hecho que divide los tiempos, ¿no? Antes de este momento y después de este momento. No necesariamente el hecho traumático va a tener que ser algo violento y algo desagradable o algo tan relevante. De hecho, los traumas en los niños que inauguran muchas fases de la adultez no necesariamente son hechos traumáticos. No todos estuvimos expuestos a algo grave, pero por ahí nosotros lo vivimos como grave. Entonces nosotros podríamos pensar que el fenómeno de alteración de la conciencia que tuvo esta persona sirvió u ofició de hecho traumático que dividió en dos partes, por lo menos, un aspecto de su vida y que pudo a raíz de eso poder tomar una decisión de decir, bueno, desde este momento voy a empatizar con algo que para nosotros culturalmente está mucho más bueno, que es querer al lado que odiarlo. Un parteaguas, dice Antonio. Un trauma entendido como una grieta que separa un antes y un después. Y en el medio, una experiencia. La posibilidad de construir un punto de inflexión. Abrir una ventana por la que salga todo. Bueno, viste que es como todo muy psicodélico y yo todo con formas geométricas, no todo mi cuerpo, pero como con formas geométricas. De repente, ¡fum!, me voy a la panza de mi madre y estoy ahí adentro y de repente no estoy más, como que fue el tiempo para atrás y aparezco en una foto y yo estoy pero no estoy, pero estoy en una foto que mis padres me mostraron, la única foto que quedó porque cuando mis padres se separaron quemaron todo, entonces había una sola foto de ellos, de jóvenes, caminando por la calle en Buenos Aires, me acuerdo que estaban, y ahí es como que, no sé, siento el amor de ellos y siento que realmente yo fui querida y que tenía todo un viaje, no era solo el abuso, sino también el sentirme que
que mis padres no me querían, que me tuvieron porque no quedó otra. Entonces había todo un viaje que iba más allá del abuso. El abuso creo que era una consecuencia de toda la historia que venía atrás de mi vida. Y después sentir como un sol que me empieza a dar en las mejillas. Y ahí siento el amor de mis padres. Fue como algo súper lindo. Decir, ¡ay! Sí, realmente me amaban. Realmente fui querida y fui deseada. La persona que popularizó el MDMA quería ponerle de nombre Therapy, pero cuando lo quisieron comercializar se dieron cuenta de que era un mal nombre y le pusieron éxtasis. Ahora se está empezando a volver a la idea original. Hay algo de la noción de terapia que le queda muy bien a los psicodélicos, no porque sean términos intercambiables, sino porque son articulables. Hay mil preguntas para hacerse. Yo sobre este caso me preguntaba ¿y cómo habrá empezado a ser un supremacista blanco? ¿Lo habrá heredado el papá? ¿Habrá sido la decisión así de un día para el otro? ¿Fue por un compañerito del colegio? Porque ahí te cambia un poco lo que vos podés pensar en esa persona, quién es al que le pasa. Algo así no le pasa a cualquiera. Es algo muy particular, tomar una decisión tan radical de vida, ¿no? No lo entendemos bien. Simuló o no simuló, pero vamos a dar el crédito que él nació, creció en un hogar donde se inculcaron estos valores. Él los tuvo toda su vida, los vivió como comunes, corrientes. No quiero usar la palabra normal porque es controversial en salud mental, pero por ahí los vivió como frecuentes. Es decir, él se frecuentó con gente que pensaba así. Y a raíz de un hecho particular que implica la alteración de la conciencia, que eso es algo que me parece importante marcar, en el uso de psicodélicos o en el uso de este tipo de sustancias, tiene que haber alteración de la conciencia para que pueda haber un movimiento en la subjetividad de él. A raíz de esto, él ve una posición distinta a la que le habían enseñado durante toda su vida y él decide a raíz de eso darle una oportunidad a esta nueva posición que él ve. Las intuiciones de Antonio son buenas. El mismo Brendan contó que él había crecido en una familia católica irlandesa en los suburbios de Chicago. Se hizo liberal gracias a una fraternidad a la que perteneció durante sus años universitarios, pero su verdadero encantamiento con el supremacismo blanco recién se consolidó cuando Donald Trump empezó su carrera para la presidencia con sus discursos de odio contra los mexicanos y los musulmanes. Trump le dio la posibilidad a Brendan de materializar un conjunto de ideas y de emociones y de llevarlos a la práctica y finalmente a la militancia. Pero para el momento en que vio por primera vez el anuncio de Facebook que buscaba voluntarios para el experimento de MDMA, le había pasado otra cosa. Un tiempo atrás, su nombre y el de su familia se había hecho público en un escrache realizado por antifascistas. A raíz de eso lo echaron del trabajo y lo inundó una terrible sensación de angustia. Seguía creyendo en sus valores de blanco supremacista, pero ahora había empezado a pagar un precio por eso. Brendan, que hasta hacía poco estaba a favor de construir muros, de pronto se sentía él mismo en una zona de frontera. Sabía que algo tenía que cambiar, sin saber todavía qué, y el MDMA le mostró una salida. Esto me lleva necesariamente a otra pregunta. ¿La respuesta que Brendan encontró estaba dentro de él, agazapada, esperando la ventana para asomar? ¿O la traía consigo la sustancia, que le mostró algo que nunca hubiese podido ver? Una verdad revelada. Y a riesgo de ponernos filosóficos, la pregunta es si existe una verdad personal o una verdad universal. Dentro de un marco espiritual o religioso sería la segunda opción, ¿no? Hay algo de que la sustancia entra en vos y te muestra algo que lo trae consigo mismo. Fue un baldazo de agua fría que me dio la planta. La planta me dijo que ya no tengo que estar más acá. Uno va cambiando la vibración
y nosotros somos vibración. Me muestra la planta que mis padres realmente se amaban. Un escéptico te diría, che, vos decís que una planta va a traer dentro de sí un jaguar o un ciervo o un otro animal, sobre todo son esos dos, y me lo va a mostrar en mi conciencia, como sería un poco como si fuese una especie de un input. También puedes decir, bueno, pero si vos estás en un contexto donde están cantando canciones, donde vos estás visualmente siendo estimulado y donde culturalmente se sabe que eso va a suceder, vos quedes un poco sugestionada a que eso te pase. Yo todas las veces que fui, siempre me dijeron decirle a la planta que te trate bien, que vaya despacio, porque a veces es como dura. Y yo siento que las primeras 5 ceremonias, ella me preparó para una de las últimas, que fue oscura. Siempre era todo muy lindo, tenía momentos en los que me daba, pero después yo decía, ahí está, ya está, basta, no puedo más. Y ahí como que calmaba, pero una de las últimas veces fue muy dura. Creo yo que la sensación de bienestar que genera muchas veces produce que eso que resalta de uno, que no está tan bueno, sea vivido de forma amena. Ahí ya entran las diferentes sustancias. Algunas son un poquito más agresivas, entre comillas, que otras. Pero hay varios estudios bastante interesantes que hablan que no importa lo moral de la experiencia, lo terapéutico está igual. Es decir, el viaje malo es igual de terapéutico que el viaje bueno. Yo siento que vi toda la muerte, todo el cáncer de mi madre, me dijo muchas cosas que fueron como muy intensas, ¿no? Ella en un momento me dijo, si vos no sanás, te enfermás, y si te enfermás, la enfermedad se convierte en cáncer y el cáncer te mata y esto es la muerte. Y fue tipo, ¡cha! Y ahí todo el dolor, y ahí yo decía, duele estar vivo, porque cuando te morís es tú. Sentí que en un momento se me hice cenizas y desaparecí. La investigación de Harriet DeWitt estaba bien encaminada, ¿eh? O por lo menos la ciencia ya tenía un par de cosas para decir al respecto. Por ejemplo, en ratones se vio que distintos psicodélicos abren un periodo crítico para la sociabilidad. Es decir, una ventana de tiempo donde se favorece la generación de vínculos. El tiempo que duran estas aperturas es parecido al tiempo de efecto que tienen estas drogas en humanos. Y lo más interesante, sin embargo, es que esto solo ocurre si la droga se administra cuando están con otros ratones y no cuando están solos. A la predisposición previa de la que hablaba recién Antonio, y de otra manera también Rosina, hay que sumarle un elemento más: el setting. Es decir, cuándo y dónde consumir drogas. Y sobre todo, con quién. Ahí es donde me parece que es importante que cuando se lo usa con un fin terapéutico, ¿no?, haya un interlocutor, sin otro a cual hablarle, no en ese momento, ¿no? Quizás antes y después veo difícil que entre en el marco terapéutico, sino que ha reducido a la biología, ¿viste? Como estimula una serie de receptores de serotonina, listo. En realidad es los receptores de serotonina en un contexto, ese marco que antes se lo daban, que todavía se lo siguen dando muchos chamanes o maracames, como querramos llamarlos, y otros utilizan politerapeutas más, si se quiere, entre comillas, oficiales o legales, que son los psicólogos y los psiquiatras, y muchos médicos generalistas también. Pero es importante el marco, ¿no? El marco es el que puede dar el sentido. Yo siento desde mi lugar que no tuve el acompañamiento adecuado, porque yo en un momento estaba súper mal y no tenía, mi psicólogo se había ido de licencia y yo sentía que no sabía qué era, porque me acostaba a dormir y me iba a la selva y era todo un viaje en el que yo no podía salir de ahí. Me despertaba y decía, no llegué todavía, porque no me había despertado. Estaba como en otro sueño y tenía que volver a despertarme. Acá ya entra una cuestión, te diría que los occidentales también la tenemos muy aprendida, que es la necesidad de un otro un poco desconocido, que oficie de figura de sabiduría para que yo pueda depositar en él determinado, o sea, uno no puede ser su propio ceremonial, su propia ceremonia hacerla solo, tiene que haber otro y no puede ser cualquiera, uno le tiene que asignar ese poder al otro. A todas las personas que me dicen que quieren iniciar un proceso, porque mucha gente... A veces yo escribo cosas en mis redes y eso, y mucha gente ha llegado a mí. Yo siempre les digo, no lo hagas solo. En el peor de los casos, si querés te acompaño yo, que ya viví la experiencia y te puedo dar una mano. No soy la más indicada, pero si no tenés para ir a un psicólogo o para trabajar con alguien que se dedique a esto, no lo hagas solo, porque va a haber muchas cosas que no vas a entender, que no vas a saber qué pasa, y está bueno que haya alguien que te diga, no, mirá, tranquilo, que esto es normal. Es que el contexto es todo. ¿Qué es la disolución del ego sino la mezcla del yo con
el contexto. ¿Qué es el setting de una ceremonia sino la preparación de un contexto? Solemos pensar las drogas como elementos discretos, especiales, diferentes, mágicos, pero son también pedacitos de contexto que comemos y volvemos interiores. Puentes de comunicación entre lo que soy y lo que existe, incluyendo a los demás, los que están ahí con nosotros o los que llevamos en el corazón. Y todo esto nos devuelve otra vez a lo ritual. La diferencia sustancial es la posibilidad de generar una intención o un propósito en esa toma. Igual no quiere decir que la recreativa esté mal, no es que una está mal o la otra está bien. Yo creo que cumplen funciones diferentes. Yo, una de las cosas que le pedí a la planta cuando trabajé las microdosis de ayahuasca, le dije, quiero conectar con mi propósito. Y claro, la planta me dijo, pero vos no trabajas, mirá dónde trabajás, mirá dónde estás. Y ahí empezó, ¿no? Como, trabajás en un ente público que no tiene nada que ver contigo, tipo, eso es lo que vos querías, porque yo a los 10 años le dije a mi mamá que quería trabajar en Antel. Y mi psicólogo me decía, claro, le cumpliste el sueño a la niña de 10 años, pero era Rosina de 35 años, quiero otra cosa. Yo soy artista, pinto, hago un montón de cosas, escribo, y nada de eso lo desarrollo. Es casi como un texto religioso, que no importa lo que dice el texto, es lo que la gente vuelca arriba de ese texto. Ahí es donde me parece que aparece, no lo mágico, sino lo interesante entre algo de lo ritual, algo de lo farmacológico, que es claro, porque no hay duda con eso, y algo de lo terapéutico que venimos laburando hace un montón, que aparece y que el paciente lo trae solo. A ver, lo repito porque me lo quiero quedar para mí. Algo de lo ritual, algo de lo farmacológico y algo de lo terapéutico. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos prohibió estas sustancias y empujó a la investigación en psicodélicos a un oscurantismo que duraría décadas. Pero hoy, las cosas cambiaron un poco. En 2024, la FDA, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, evaluó autorizar terapias asistidas con MDMA para estrés postraumático en veteranos de guerra. La iniciativa fue impulsada por MAPS, nombre que, por sus siglas, significa Asociación Multidisciplinaria de Estudios Psicodélicos. Finalmente, esta propuesta fue rechazada alegando problemas con el diseño experimental. Pero después se descubrió que los impulsores de los rechazos pertenecían a Saimposia, un autodenominado grupo de vigilancia que denuncia casos de violencia en estudios de psicodélicos y se opone a su comercialización. Para poder participar de una ronda de inversión, MAPS creó Lykos Therapeutics, una startup que levantó solo en enero de 2024 una ronda de $100 millones en inversiones. Los analistas financieros aseguran que para el 2034 el mercado de psicodélicos terapéuticos va a valer más de $9.000 millones. MAPS, que fue creada con fines altruistas, parece determinada a convertir todo el poder de ese mercado incipiente en productos y terapias concretas que tengan un impacto positivo en la vida de las personas. Rosina cuenta que luego de la terapia con ayahuasca empezó a sentir una repulsión muy grande por su trabajo. Tenía ataques de pánico, no quería ir. Y terminó empezando un tratamiento más tradicional, con un psiquiatra que le receta antidepresivos. El tratamiento le hace bien, pero todavía no se anima a contarle al psiquiatra que, en palabras de Rosina, fue la planta la que le dijo que no fuera más a ese trabajo. Yo todavía estoy en el proceso. Esto todavía no terminó y lleva mucho tiempo. Yo no me arrepiento, ahora estoy como que, bueno, ¿y ahora quién soy? ¿Y ahora qué hago? Y bueno, estoy en ese trabajo de, bueno, ¿hacia dónde voy? Porque la pintura era por papá, esto era por esto, entonces mi padre pinta, entonces como que también despegándome un poco de esos deber ser que ya traía o que creía que tenía que tener, y es como, bueno, ahora tengo la oportunidad de estar en cero. Y es un poco, da un poco de miedo también, pero bueno, estoy trabajando en eso. Un trabajo del año 2021, publicado en la revista Frontiers of Psychology, sostiene que los casos de personas que cambiaron radicalmente sus visiones ideológicas a partir del consumo de un psicodélico son anecdóticos.
que también hay múltiples casos de personas que consumen y no cambian sus opiniones políticas. Desde este punto de vista, los investigadores consideran que los psicodélicos son un potenciador pluripotente. Es decir, un estímulo capaz tanto de cambiar tus creencias como de radicalizarlas. La idea no solo tiene sentido, sino también es coherente con todo lo que contaron Antonio y Rosina. Al fin y al cabo, importa no solo la molécula, sino el contexto, la intención, las personas. Pero si traigo esto ahora, al final de este episodio, es porque creo que ilumina con otra luz la historia de Brendan, que la hace aún más hermosa. Al salir de la máquina, como parte del experimento, el asistente del equipo de investigación empezó a acariciarle el antebrazo a Brendan con un suave pincel y le pidió que reportara cuán placentera le resultaba esa experiencia. Según Brendan, cada pasada del pincel era aún más placentera que la anterior. Dice que fue ese toque, esa experiencia feliz de la caricia, lo que finalmente disparó una palabra en su conciencia: conexión. Conexión con los demás. Conexión con el universo. De pronto, eso era todo lo que importaba. Y ahí fue, en realidad, cuando tuvo la revelación. Se había estado perdiendo toda la alegría que la vida tenía para ofrecer. Los Entusiastas es una producción del Gato y la Caja. Activa la campanita para enterarte cuando salga el próximo episodio y si te gustó, recomendáselo a alguien más. Escuchaste la voz de Marcos Aramburu con testimonios de Rosina y de Antonio Castiglianis. El guión lo escribió Juan Cruz Galeán. El diseño de sonido, la edición y la técnica estuvieron a cargo de Ignacio Orbojo. Dirección de arte, Juan Manuel Garrido. Identidad visual, Daniela Filippelli. Investigación y coordinación, Juan Cruz Galeán, Rocío Priegue y Camila Lynch. Conseguís todos los libros y productos que hacemos en elgatoylacaja.com/tienda. Aprovecha el código Entusiastas y compra con descuento hasta el 31 de mayo de 2025.